A veces uno cree que la vida te castiga simplemente por mala suerte, pero a mí la vida me enseñó que no, que ésta te cobra por lo que haces cuando nadie te observa, en esos momentos en los que solo estás junto con tu conciencia. Y esto se los digo porque lo aprendí manejando a bordo de mi taxi. En aquel vehículo, yo pasaba noches enteras trabajando, abordando gente de todo tipo. Pero por el horario que yo manejaba, por lo regular, me tocaba transportar a personas que salían a divertirse, en los antros, en los bares. Me tocaba llevar personas que querían un rato de soledad en la intimidad de un motel. Y es que las pagas a esas horas eran las mejores. Es como si brotaran los billetes en el momento en que la ciudad se vuelve en la oscuridad. Y de entre todos los lugares en los que yo andaba, había una zona por donde yo pasaba muy seguido. En aquella zona abundaban las mujeres de la noche, ya saben, las prostitutas. Yo entraba y salía como si nada, como si fuera normal ver tantas mujeres vendiendo sus cuerpos. Aquello ya no me impresionaba, bueno, solo un poco. Y es que yo era casado y trataba de mantener la línea muy bien marcada. Aquello era solo trabajo. Y por nada del mundo pensaba involucrarme con esas chicas. Muchas veces la tentación era muy grande, pero yo sabía controlarme. Pero también es una realidad, de que la noche, de que las malas vibras, el diablo quizás si pudiéramos decirlo así, siempre te ponen la tentación en el momento que eres más frágil. Y es que durante varios días, de ir y llevar mujeres de la noche, ya cuando a veces ya iba yo para mi casa, saliendo de esa zona, empezaba una parte que era un bulevar muy largo. A los costados había simplemente terrenos baldíos, donde la oscuridad gobernaba, donde no había absolutamente un alma, porque aquello también podría resultar peligroso. Yo sabía que eran zonas donde la gente se escondía para asaltar, para utilizar sustancias. Y por ello fue que, en una ocasión me resultó muy raro, que justo en medio de ese tramo, justo en la parte más oscura del barbecho, vi a una muchacha parada, ahí como esperando a alguien. Iba vestida con una minifalda, tenía piernas largas, tacones altos. Llevaba una blusa pegada al cuerpo, con los hombros ligeramente destapados, un cabello lacio al hombro, unos labios muy rojos. Y yo la veía ahí fumándose un cigarro, cargando su bolso como esperando a algún cliente. Lo que me llamaba la atención es que esa parte era de mucho cuidado. Al principio pensé en detenerme para preguntarle si necesitaba un aventón, pero luego también sabía que algunas chicas eran mañosas, asaltaban hombres y hacían uso de su belleza como un arma. Después traían alguna pistola en la bolsa, y aquello era un fin. Algunos no salían bien librados. Por estas razones que yo traté de mejor ignorar aquello y seguir directo para mi casa. La mañana siguiente, mi día empezó con normalidad. Yo me levantaba casi al mediodía, pues también me dormía muy tarde. Pero aquel día tuve unas discusiones con mi esposa. Ya veníamos en una racha complicada y recuerdo que me amenazó, me gritó y me pidió que si las cosas no mejoraban, pues que entonces ya no regresara a casa, que me buscara otro lugar para vivir. Y es que a mi esposa no le gustaba que yo trabajara de noche. Lamentablemente los taxistas tenemos fama de mujeriegos, y aunque yo confieso que no era uno, pero al final la reputación general terminaba impactando directamente sobre mi persona. Yo andaba bien lleno de coraje ese día. No comprendía cómo mi esposa no quería confiar en mí, pero ni modo, yo tenía que seguir trabajando, porque con eso le dábamos de comer a mis hijos. Pasó la tarde y ya llegada la noche, tomé mi taxi y salí a trabajar. Mi rutina de trabajo fue exactamente la misma. De hecho, todas mis noches eran muy similares. Y ya de regreso a casa, nuevamente volví a pasar por ese tramo oscuro. Pero jamás me imaginé que volvería a ver a aquella chica.
Ahí estaba, fundiéndose casi con la oscuridad. Sin embargo, pensé que algo malo le había pasado, pues aquella chica en esa vez no estaba fumando, sino que se le veía triste. Yo veía que con su mano se secaba una lágrima del ojo. Por esta razón, me imaginé que estaba en problemas, y yo que tenía complejo de Salvador, pues ahí voy. Detuve el auto junto a ella. De inmediato su presencia se me impuso. Abrí la puerta y me bajé. Le pregunté a la señorita si estaba bien. Disculpe, señorita, pero me preocupa que usted esté en este lugar. Es muy peligroso. Por aquí asaltan. Y no me gustaría que le pasara nada. Si usted gusta, la puedo llevar a donde me pida. Aquella chica me miró tiernamente, lo cual me sorprendió. Por ello es que de inmediato le abrí la puerta de la parte trasera del vehículo. La mujer entró con elegancia. Se sentó. Al cerrar la portezuela, el disparo de su perfume me llegó directo a los sentidos. Me subí al auto y comencé a conducir. Traté de sacarle plática a la mujer, y aquella me decía que no se sentía muy bien. No lo sé, señor. Créame que me duele un poco la cabeza. Siento como si me hubiera caído y me hubiera golpeado. Incluso me siento algo confundida. Créame que no exagero, pero me cuesta trabajo poder recordar dónde vivo. La verdad es que tengo miedo. Yo creo que si la cosa no mejora, mejor me lleva al hospital. Tengo miedo de que sea algo grave. Me sorprendía lo que me decía la mujer, pero ahí fuimos platicando, y de pronto por el coraje que yo tenía clavado con mi esposa, empecé a sacarle plática a la chica. La verdad que lo hice con la intención de sacar ventaja. En una de esas, y se me hacía poder tener un acercamiento más íntimo con la chica, y es que la verdad era guapísima. No más de verle su piel, su mirada, el cómo llevaba una pierna cruzada. Yo estaba degustándome en la mente su cuerpo, su presencia, y por el coraje que traía, yo sabía que lo iba a disfrutar mucho. Y la chica, aunque era muy seria, me seguía el juego. Ella no era tonta, pues finalmente a eso se dedicaba. Ya con el pasar de los minutos, la chica me iba guiando. Dentro de su malestar a ella, le venían llegando recuerdos del camino a casa. Pero aquello me resultaba muy confuso, pero a la vez favorable, porque me brindaba tiempo para intentar seducirla, o mínimo para sacarle una propuesta. De tanto que empecé a tocar el tema y desviar la charla hacia una proposición, aquella chica me dijo, de una forma que no me esperaba: Entiendo lo que usted me está pidiendo, señor. Solo quisiera hacerle una pregunta. Usted es un hombre casado. Sé que le sonará absurdo que le pregunte esto. A una mujer como yo no debería importarle tal cosa. Sin embargo, solo quiero saberlo. Dígame sí o no. Yo traía mucho coraje con mi esposa. Por eso es que evidentemente la negué. No, señorita, para nada. Casado yo, ni que estuviera tan estúpido. El matrimonio ya no es negocio. Nomás se trata de puro dar y dar dinero. Yo no que recibe a cambio. Puros regaños y quejas. Honestamente, yo creo que nunca me voy a amarrar. Primero muerto antes que eso. Por eso es que yo quiero darle vuelo a la hilacha. Disfrutar la vida con alguna que otra muchacha. Así quiero llevarme la vida, ligera y de buena racha. Ya ve, flaquita, mire, hasta con rima me salió. Entonces, ¿qué? ¿Se va a animar o qué dice? La señorita sacó una ligera sonrisa y entonces me tocó del hombro y me dijo: Está bien, señor. Se lo acepto solamente porque no traigo dinero para pagarle. Esta noche no agarré nada y pues míreme, ya voy de regreso a casa con las manos vacías. Ay, me dio risa, pero también gusto. Incluso sentí la confianza suficiente para soltar mis vulgaridades. No, mi flaquita, usted no se agüite. Usted no se va a ir con las manos vacías. Ahorita yo le pongo algo en las manos para que se vaya contenta. No más que eso sí le digo. También para mí no fue tan buena noche. Así que, pues yo creo que nos vamos a ir por aquí al barbechito. Aquella chica comenzó a sonreír. Y pues así nos fuimos. Entre la oscuridad de aquel lugar, yo me di la vuelta y me metí en un terreno amplio y baldío, ahí donde no había luz de nada.
ni siquiera la luna podía cobijarnos. Y pues ahí estando, ya me estacioné. Me pasé para la parte de atrás y ahí empezó el jugueteo. Pues ahora sí, mi flaquita, vamos a ponernos a mano. Pero eso sí le advierto, yo ando más filoso que el machete de un ranchero, así que pues, vamos a darle. Aquello fue un momento bastante intenso. Toda la tristeza que la chica venía cargando se desapareció. Ella entró en su papel, en su trabajo. Yo empecé a besarla, también su cuello. Le bajé la blusa y empecé a disfrutar de su cuerpo. Siendo francos, aquella fue la primera vez que le puse el cuerno a mi esposa. Y la verdad es que lo estaba disfrutando, porque un cuerpo como el de aquella mujer no se veía todos los días. Ahí estábamos ya muy entrados. Aquella chica se sentó sobre mí y comenzó a realizar los clásicos movimientos del amor. Yo estaba muy concentrado para no terminar tan pronto. Quería que aquel momento durara por mucho. Sin embargo, de pronto empecé a besar a la chica. Sus labios eran tan dulces como la miel, y yo me sentía en un momento celestial. Pero conforme avanzaban los segundos y luego los minutos, de pronto de su boca me dio un sabor muy raro. Ya no era dulce, sino más bien amargo. Aquello se fue volviendo cada vez más intenso, y no solo el sabor de su boca, sino también su aroma. Su perfume, que olía a rosas dulces, de pronto empezó a oler muy extraño, y puedo asegurarles que aquello era un olor similar al de la carne, y poco a poco se fue transformando en el olor de la carne podrida. Créanme que empecé a sentir náuseas, empecé a toser. Yo quería vomitar, pero me aguantaba las ganas, y en eso volteé a ver a la chica. Había muy poquita luz, no se percibía del todo, pero le sujeté la mano, y aquella mano ya no se sentía suave, se sentía reseca, muy rasposa. De pronto, cuando yo le pregunté qué estaba pasando, aquella chica simplemente se echó a llorar, pero lo hacía de una forma que me aterraba. Ayúdenme. Recuerdo que su aspecto ya no era el mismo. Era un aspecto completamente cadavérico. Aún para confirmarlo traté de palparla, pero más allá de su aspecto, el olor tan asqueroso que desprendía me hizo que rápido abriera la puerta del auto y me saliera. Desde ahí traté de averiguar qué sucedía, pero en eso empecé a sentir como las moscas me volaban por la cara. Aquello no podía ser más que otra cosa, porque me costaba trabajo reconocer de que me había acostado con una muerta. El miedo se me subió al cuerpo al instante. Lo único que pude hacer fue correr y correr hasta llegar de nuevo al bulevar, a donde el alumbrado público me protegiera de las tinieblas. Estuve ahí parado un buen rato, pensando en lo que me acababa de ocurrir. Lo peor es que no pasaban autos. A esa hora de la noche ya estaba cerca de amanecer, y de puro milagro pasó un colega, otro taxista. Le hice la parada de inmediato, y aquel me logró reconocer. No éramos amigos, pero sí nos conocíamos de vista. Le expliqué a medias lo que me había pasado, pero le pedí el favor de que me llevara a recoger mi unidad. Aquel se la pensó, se imaginó que de alguna forma lo quería asaltar, pero por el hecho de que alguna vez ya nos habíamos visto, que habíamos coincidido en algún sitio de taxis, fue por ello que me hizo el favor. Cuando llegamos, le echamos las luces al auto. Yo me bajé y también aquel hombre. Aquel taxista pensaba que yo andaba borracho, pues lo que le conté parecía fantasioso. Sin embargo, nos acercamos al auto, y ya con la iluminación de los faros de su auto, ya se podía ver más clara la escena. Sin embargo, la chica ya no estaba ahí, pero eso sí, el hedor tan asqueroso seguía presente, ya de una forma más tenue. Aún andaban por ahí volando algunas moscas. Aquel tipo me tachó de loco. En cuanto me subí a mi auto, él se subió al suyo y se fue. A lo mejor pensó que yo andaba cargando un muerto al cual yo había ejecutado. Por ello, por miedo, se largó. Yo arranqué a toda velocidad y me fui para mi casa. Aquella noche yo me sentía sucio, sucio del alma y del cuerpo. Vi a mi esposa ahí acostada y me remordía la conciencia por lo que había hecho, pero también sentía mucho miedo,
porque me imaginé que el diablo o alguna entidad me había tendido una trampa, nomás para jugarme un susto. Después de echarme un baño me metí a la cama. Me quedé dormido a como pude, porque tenía muchas pesadillas. Me despertaba a cada rato y estaba muy nervioso. No quise ni almorzar, y cuando mi esposa me preguntó qué me pasó, yo solo le dije que me quisieron asaltar, que estaba asustado. Me costaba mucho ocultarle aquello. Obviamente no le iba a decir que le había engañado, mucho menos con una muerta. Esa no me la iba a creer. Sin embargo, pasaron los días. Yo ya no quería salir a trabajar de noche, mejor lo hacía de día. No me atrevía incluso ni a pasar por aquel lugar. Yo quería olvidar todo aquello. Sin embargo, créanme que las pesadillas eran noche a noche. En aquellas pesadillas, la chica me pedía ayuda. Siempre yo soñaba que la llevaba a bordo del taxi o que me la encontraba en aquel bulevar. Yo me imaginé que aquello era un tipo de mensaje. Y la situación llegó a tal punto que tuve que ir a escondidas de mi esposa con una mujer que hacía trabajos de brujería, una mujer que pudiera ayudarme y comprender mejor lo que estaba pasando. Me quité la pena y le conté todo lo que había pasado. Aquella señora nomás chistaba, pero hasta eso no me negó su ayuda. A ver, señor, pues mire, aquí lo que yo creo que está pasando es que usted se acostó con el fantasma de una mujer. A veces hay almas en penas que hacen eso. Todavía no saben que han muerto, porque no han descansado en paz. Y no quisiera ofenderlo, la verdad que no quisiera ayudarlo, por andar de cabrón y de pendejo. Realmente a quien quiero ayudar es a la pobre muchacha. Por lo que usted me cuenta y por lo que puedo ver, esa muchacha seguro murió de alguna forma trágica, y por lo que usted me cuenta, seguramente murió con violencia. A usted le voy a hacer una limpia, y también le voy a dar algo para que lo lleve a ese mismo lugar, justo a donde recogió a la chica. Pero eso sí, si usted llega a venir otra vez por el mismo problema, le aseguro que ya no le voy a ayudar. Aquella señora me barrió con hierbas, me hizo algunas oraciones y al final sacó algunas rosas que cortó de su jardín, las amarró haciendo un pequeño ramo. Después de esto les puso una especie de agua bendita, les estuvo rezando a esas rosas y me dio una tarjeta que contenía una oración. Aquella señora me dio una instrucción muy clara y simple. Yo tenía que ir al lugar donde estaba esa chica. Debía colocar ahí el ramo de rosas sobre el piso y debía rezarle la oración justo a la medianoche. Aquello sonaba a todo un reto, sobre todo porque yo andaba bien asustado. Sin embargo, la mujer me advirtió que si no lo hacía, entonces las cosas no iban a cambiar. Aquello seguiría atormentándome al punto que mi salud también se vería perjudicada. Le pagué a la mujer y esa misma noche me agarré de valor. Me subí a mi taxi. Ya iba yo con el ramo de rosas bien escondido para que no lo viera mi esposa. Si de por sí las cosas ya andaban mal, si ella llegaba a verlo, así me iba. Esperé a que diera justamente la medianoche. Llegada la hora, me acerqué al lugar, al punto exacto donde recogí a la chica. Me bajé del auto, me acerqué y para mi sorpresa, justo en el punto donde la vi parada anteriormente, ahí había una cruz enterrada sobre la tierra. Aquella tenía escrito el nombre de una mujer y también una fecha. La muerte de aquella chica había ocurrido 10 años antes, y aunque yo no sabía de qué forma había muerto, entendí que en efecto se trataba de una entidad, un espíritu que no podía descansar en paz y que de alguna forma tampoco reconocía que estaba muerta. Por ello es que con fe y con humildad coloqué el ramo de rosas y empecé a rezar la oración que me dio aquella mujer. Créanme que me sentí conmovido, incluso me puse a llorar. Estuve un momento ahí, deseándole que descansara, que trascendiera. Yo sé que aquella mujer bruja me dio ese poder, esa facultad de ejecutar ese trabajo, y cuando me retiré de ahí, sentí como si un peso se me hubiera caído de la espalda. A partir de ahí me prometí ser distinto, de no volver a caer en la tentación, ni siquiera cuando las cosas en mi vida me impulsaran a ello. Sabía que yo debía ser más fuerte que esas cosas y que debía ser un hombre digno,
de la mujer que tenía en casa. A partir de ese día se fueron las pesadillas, los malestares. La relación con mi mujer cambió a mejor. Yo ya no me involucré en circunstancias de ese tipo. Hasta el día de hoy vivimos felices y nunca más me he visto en la necesidad de negarla, de opacarla. Simple y sencillamente comprendí que el buen camino es aquel que lleva a que la conciencia esté tranquila. Solo así uno puede dormir, porque a veces el pecado es el que sacude la mente justo en la noche, cuando ya todos duermen, cuando el silencio lo impregna todo, hasta el más oscuro rincón. Es ahí cuando nuestra conciencia habla, y habla más fuerte que las palabras que decimos. Por ello es que una conciencia insana, por las noches, no puede dormir. Por eso es que una conciencia así sufre. Pero ese ya no es mi caso. Todas las noches duermo al lado de mi esposa. Y confío en que Dios puso esta prueba en mi camino, para poder así librarme del mal en mi corazón y vivir directamente desde la luz que el Señor desde arriba me brinda para guiarme. Y también sé que aquella muchacha prostituta está con Él, que Él la cuida, que la ha recibido como una alma pura, porque Dios perdona todo. O bueno, al menos eso es lo que se dice de Él.